todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí, 22 de junio del 2026. Y esta mañana nos vamos a dividir entre Puerto Rico, Cuba y Colombia. En Puerto Rico, de la dictadura de Tomás Rivera Chats en el Senado contra sus propios correligionarios. En Cuba, la apertura que supuestamente hasta el momento ha diseñado el gobierno cubano para dejar entrar el capital y así tratar de bajar la intensidad con que Donald Trump quiere intervenir con ese país militarmente. Lo que eso supone para la región, más allá de los conflictos ideológicos que siempre ha habido, sobre todo en Puerto Rico, cuando se habla de Cuba. De eso quiero hablar un poco. Y todo lo que está pasando en el asunto de Sebastián Negrón, posible candidatura de Tomás Rivera Chats, precisamente en momentos en que trata así la mayoría, por lo menos una de las representantes o senadoras de la mayoría, a la senadora Roxana Soto Aguilú, desde el ejercicio del poder en el Senado del Partido Nuevo Progresista. Y definitivamente lo que me parece importante recalcar, hablando de derecha, hablando de mano dura, hablando de líderes que se creen mesiánicos, esto de querer quitarle a las comunidades el valor que tiene su intervención en todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de limitar la injerencia del Estado para desarrollar sus comunidades más allá de la zona marítimo terrestre y los bienes de dominio público, como quiera que quieran hacerlo en cualquier parte de Puerto Rico, con un desarrollo de cemento y nada involucrando a las comunidades, ninguna participación. Creo que es importante hablar sobre eso precisamente en el contexto en que vamos a hablar de lo que está pasando entre Cuba, Colombia y Puerto Rico. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden apoyar nuestro proyecto cuando estamos en vivo enviando sus donativos a través de este chat. Empecemos por el asunto de Colombia. Me parece que lo que ha pasado en Colombia ayer, todavía aparentemente hay 177,000 votos por debajo del candidato de la derecha, Espriella, versus Iván Cepeda. Habíamos dicho que una de las cosas que tenía que hacer urgentemente la facción progresista
de Colombia era precisamente cambiar los muñequitos en términos de una campaña que fuera mucho más dirigida a una población que ha vivido ya anteriormente lo que es tener gobiernos de la derecha, gobiernos neoliberales, gobiernos que procuran que sea la empresa privada la que domine el esfuerzo público. En el caso de Espriella, yo creo que lo que se movió como campaña de Iván Cepeda para destacar lo que no debía pasar en una elección fue el tradicional cuento de la izquierda, de los progresistas, de asumir unas posturas en campaña que son posturas, a mi juicio, caducas. El viejo cuento de cómo se relacionaban las campañas de los años 70 y los años 80 con relación a esos gobiernos progresistas. Y a mí me parece que ahí, y yo lo digo por lo que he podido analizar, sobre todo estudiar con relación a ese fenómeno, también en este momento, con relación a lo que he leído de compañeros periodistas colombianos y analistas colombianos que han traído precisamente la preocupación de que Espriella pudiera ganar la segunda vuelta por una muy mala campaña de Iván Cepeda y el movimiento progresista. Se unieron, obviamente, le bajó bastantes votos, es por menos de un 1% que Espriella estaría ganando en recuento la segunda vuelta. Eso coloca a Colombia y a esa elección en la elección más reñida de cualquier momento histórico en Colombia. Abelardo de la Espriella, no olvidemos que es ese personaje que en un momento de la campaña no solamente habló tranquilamente de quiénes van a mandar en Colombia, en el caso de atraer todo lo que tiene que ver con la política de Donald Trump, sino que habló de violencias tan fuertes y de violencias tan claras y específicas como es lo que él podría hacer con un animal, en este caso un gato. Todo eso eran lineamientos importantes que Iván Cepeda debió haber sido mucho más enérgico en su campaña contra ese movimiento. No ocurrió. De 600,000 votos de la primera vuelta, le bajó por lo menos 430,000 votos hasta el momento. El recuento oficial no ha acabado. Y ahí hay también una posibilidad de que el movimiento progresista, representado por Iván Cepeda, establezca que hay una intervención, como han dicho desde la primera vuelta, ilegal e ilegítima de gobiernos como el de Estados Unidos en esa elección. Hay que esperar. Pero a mí me parece interesante que hay que empezar a analizar, sobre todo, cuando hablamos de cómo los movimientos progresistas en Latinoamérica le están hablando a sus comunidades. Porque yo creo que nadie puede decir que lo que va a pasar en Colombia ahora, si gana un candidato como Espriella, abogado de los narcotraficantes, abogado que incluso los narcotraficantes lo han acusado de que los defraudó. Nadie puede pensar que una persona que dice que va a ir contra la izquierda, eso quiere decir a perseguir, a carpetear, a tirarle a la policía, a tirarle a los militares. Nadie puede pensar que va a ser un mejor gobierno que el gobierno de Petro, que mantiene hoy un nivel de desarrollo económico sustentable en Colombia. Todo eso va a ser importante para el análisis. Pero de ahí nos tenemos que mover a Cuba. Y me voy a mover a Cuba con un pespunte de lo que pasó este fin de semana específicamente y que yo intervine en términos de la conversación. En el caso de el cineasta, documentalista Tito Román, que hizo un comentario que me parece que vale la pena traer en el contexto de lo que vamos a discutir, que tiene que ver con Cuba. Porque ustedes saben que el tema cubano en Puerto Rico, y me voy a circunscribir a Puerto Rico, me imagino, por lo que me dicen amigas y amigos de otras partes de Latinoamérica, que en otras partes ocurre exactamente lo mismo. Divide mucho el tema de Cuba.
y divide el tema de Cuba por lo que dentro del movimiento progresista llamemos, y que yo he llamado, y lo digo sin ningún problema, izquierda trasnochada, supone que hablar de Cuba, si hablas críticamente de Cuba, te sacan inmediatamente de los cuadros de discusión porque te ubican a favor de lo que ellos entienden está haciéndole daño a Cuba. Históricamente, y es algo que yo lo he traído insistentemente, el bloqueo es criminal y todo el mundo que crea realmente en derechos democráticos, en que las soberanías hay que respetarlas, etcétera, etcétera, tiene que decir que el bloqueo es criminal. Lo que ha hecho Estados Unidos con Cuba es criminal desde ese punto de vista. Pero si eres crítico y estableces que el gobierno cubano tiene una cuota de responsabilidad por lo que ha pasado en Cuba, pues sencillamente te tachan de estar a favor de Estados Unidos. No hay conversación. Me parece que para todo lo que está pasando en Cuba hoy, es importante destacar eso que se hace en los movimientos en Puerto Rico y la discusión pública que podría tenerse, obviamente, al interior de los movimientos. Pero siempre hay quien publica su opinión y le caen encima. Y yo pienso que ahí es donde es importante para nosotros lo que está pasando en Cuba hoy. Sobre todo, y yo quiero dejarlo súper claro, el hecho de que el gobierno de Cuba, y voy a colocar precisamente la imagen de lo que es un resumen del periódico El País en torno a lo que hizo el gobierno cubano, que son las medidas que podrían o que van a establecer una apertura, y yo le llamo la apertura al capital, en Cuba. Las corporaciones públicas se transformarán gradualmente en sociedades mercantiles y se permitirá comprar acciones de estas empresas públicas. Eso no es del todo una postura capitalista, digamos, salvaje, como lo tiene Estados Unidos y tantos otros países, pero son aperturas, porque antes estaba cerrado. Y cuando digo sobre todo, lo que significa esta apertura es por la relación y la vinculación geográfica que tiene Cuba con Puerto Rico. Puerto Rico, sí, un capitalismo salvaje, esa es otra discusión, pero esta apertura le va a dar la posibilidad a inversionistas y a todo aquel que quiera negociar con Cuba, porque será mediante la negociación, entrar allí. Y eso supone un problema de competencia para Puerto Rico. Importante, y quiero que lo pongamos en ese sentido, en ese análisis que yo creo que aquí nadie está haciendo de lo que representarían las aperturas, no solamente de Cuba, ahí está República Dominicana, con los problemas que tienen cada uno. Obviamente Puerto Rico en un nivel de desarrollo de ciertas áreas mucho más adelantado, pero significa competencia porque aquello lo van a poner a las millas, a correr. Además, las compañías con pérdidas sostenidas se enfrentarán por primera vez a procedimientos formales de quiebra, reestructuración y liquidación. Eso es totalmente nuevo. Será el fin del monopolio bancario estatal y podrán actuar instituciones financieras de capital privado. Se esperan devaluaciones sucesivas de la moneda nacional. Eso ya se ha dicho que obviamente es una crisis que podría afectar a mucha, sino a toda la población. Y se permitirá que las pequeñas y medianas empresas contraten a más de 100 personas o que una misma persona pueda tener más de una compañía. Es bien importante establecer lo que a mí me parece el gobierno cubano ha tratado de hacer en un momento en que la amenaza de intervención militar contra Cuba, yo creo que todo el mundo la cogió en serio. El problema en este momento es que sabemos quiénes están negociando y quiénes están tratando de intervenir con el gobierno cubano para que esto ocurra. Los Marcos Rubio de la vida, que es el representante de Donald Trump como secretario de Estado. Y sabemos lo que quieren. Sabemos lo que están buscando. Es realmente
tomar el control económico porque saben que hay una vulnerabilidad real y que la población está sufriendo quizás en el momento más crítico de la historia. Todo eso me parece importante empezar a analizarlo y a verlo con mentalidad crítica. Y cuando digo mentalidad crítica, es lo que yo creo que planteaba Tito Román en este comentario. Y es su experiencia. Tito Román estudió en Cuba. Su experiencia con relación a lo que pasa en Cuba. Tiene una mirada a partir de esa experiencia personal. Yo creo que lo más interesante de esa discusión con relación a lo que él llama amordazar a quienes son críticos con las políticas de Cuba, habla muy mal del movimiento progresista en Puerto Rico. Y yo lo voy a poner todavía más alineado con la política partidista. Puerto Rico tiene un partido independentista que fue, en un momento dado, bajo la dirección de Fernando Martín y de el siempre presidente Rubén Berríos Martínez, totalmente cerrado con relación a las críticas a Cuba. ¿Y qué hizo el Partido Independentista frente a la elección del 2024? Asumió una postura desde la Secretaría de Juan Dalmau y de su liderato. En esa conferencia de prensa estaba todo el liderato menos los viejos, crítica con relación a Cuba y con relación a Venezuela. ¿Por qué? Porque este no es el país, ni el momento latinoamericano, ni de la región latinoamericana del 1970, ni del 1960. Si se abrió China, si se abrió Vietnam, imagínense lo que puede ocurrir en sitio, analizado lo que tienen que hacer en términos de la política globalista, del momento geopolítico que está viviendo el mundo, lo que puede pasar y cuáles serían los planteamientos de cambio en el caso de Cuba. Y yo creo que eso es lo que hay que mirar con honestidad histórica, pero sobre todo con honestidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguir en el chijí-chijá del 70 que no resuelve nada al 2021? ¿Qué es lo que queremos? Sentarnos precisamente a discutir, lejos del caudillismo y lejos de las lealtades que no le han servido bien al país. Esa es la discusión que yo creo que hay que tener y esa es la conversación que se debe dar. Que me parece que en un momento en que se están rompiendo los imaginarios de la mano dura y de aquellos que en efecto provocaron una revolución que fue importantísima para la región latinoamericana, se están muriendo. Precisamente Ramiro Valdés murió este fin de semana, uno de los militares vitalicios en Cuba que participó de la Revolución Cubana junto a los hermanos Castro. Todo eso es importante y lo más importante, además, la pregunta al pueblo cubano es, ellos tienen que tomar una decisión sobre lo que están haciendo. Hay que ver ahora cómo van a comportarse con relación a las políticas del gobierno de Díaz-Canel, que tengo que decir que presentó en la Asamblea Nacional, en el Buró, los cambios. Físicamente, obviamente, estaba ante la Asamblea, pero allí estaba mediante una intervención virtual Raúl Castro. O sea, todo esto está hablado incluso con aquel que todavía queda vivo, quedan vivos otros militares del proyecto de la revolución, en este caso de Raúl Castro. ¿Es algo al pueblo cubano que le toca decidir? Claro, pero yo creo que la conversación en Puerto Rico y en cualquier parte es si vamos a insistir en que no se puede hablar mal de
Aun cuando tenemos que ser críticos al interior, porque si somos críticos al interior podríamos tener un mejor proyecto. Puerto Rico, como yo comenté en ese post, en esa publicación de Tito Román, está en una coyuntura importantísima. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a tirar puente? Porque fulano habló mal de Cuba. Porque voy a cualificar. No es hablar mal de Cuba. Es ser crítico del gobierno cubano en este y en cualquier otro momento. Yo tengo amigas que sencillamente se paraban de la mesa en un momento dado cuando yo podía traer algún elemento crítico de la Revolución Cubana. O sea, a ese nivel, amigas históricas, amigas que estuvieron en los movimientos. Imagínense si hay una discusión, sobre todo a través de Facebook, de la policía de Facebook, como le llamo yo, porque es que uno no puede decir lo que uno piense porque sencillamente te caen encima y te tachan. O sea, esa conversación, gente, hay que tenerla. Como hay que tener la conversación, que fue lo que pasó en Colombia, cómo fue que Colombia no pudo ganar esa elección, por lo menos por 2-3 puntos, cuando sabemos lo que significa que Espriella gane. Así es que por ahí el asunto, Cuba, cambios, que vuelvo y repito, y vamos a hablar ya mismo de Tomás Rivera Schatz y de sus estilos y el ejercicio del poder en el Senado contra los propios miembros del Partido Nuevo Progresista. Imagínense lo que hacen con la minoría, lo que hace con la minoría. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que las críticas de Cuba y Venezuela se repiten en la democracia puertorriqueña porque no hay democracia cuando una sola persona quiere ser juez y parte. Y entonces llegamos al asunto de las comunidades. A mí la nota, la historia que reproducimos la semana pasada, el viernes, y es la victoria de las comunidades de Rincón y de 2 abogados que fueron los que llevaron ese caso del paseo ciclista en el tribunal de Mayagüez, los hermanos Mónica y Francisco Timote. Me parece que es una de las mejores noticias que tuvimos la semana pasada con relación a algo que es súper importante, gente, súper importante, que nos toque y que mantengamos bien alerta, porque la defensa de los bienes de dominio público y los recursos naturales, obviamente las comunidades son súper importantes y no necesariamente tienen la capacidad económica para llevarla a los tribunales, como estos miembros de la comunidad de Rincón se juntaron e hicieron lo propio con relación al paseo ciclista. Yo vi en el fin de semana un mensaje que hablaba de eso fue una victoria de fulano. A mí me parece que el político que se quiera abrogar o que envíe a ciertos grupos que tienen de fanáticos para reproducir en las redes ese tipo de mensaje, me parece que es una mezquindad brutal. Nosotros sabemos desde cuándo la reserva de Tres Palmas está amenazada y las comunidades se han tirado a la calle. Los que han tenido la capacidad de ir al tribunal fueron al tribunal, tuvieron un caso exitoso y los hermanos Timote trajeron esa sentencia del juez Jerry Reyes el pasado jueves. Lo que estaban planteando desde el día 1. Sí, sabemos que hay políticos que también lo plantearon. Pero si mañana Juan Dalmau hace eso y dice que él fue el que llevó el caso, pues está mintiendo. Y si lo hace Eliezer Molina, también está mintiendo. Y a mí me parece que querer arrebatarle el valor que ha tenido las comunidades en esa región de ir consistentemente a protestar, de venir al Capitolio, de ir al Departamento de Recursos Naturales, de establecer un pleito en el tribunal y ganar y quitarle la victoria, a mí me parece que es una falta de respeto. Y fíjense que estamos hablando de los políticos que quieren hacer de ellos lo que realmente es una victoria del pueblo. No
No se quieran montar en esa ola, porque ¿saben qué? Eso es lo que nos ha traído hasta aquí, con campañas de uno y otro partido. Así que yo creo que hay que ser más críticos cada vez. Hay que mirar realmente a quién usted está siguiendo. ¿Por qué usted repite lo que el otro quiere que usted repita para tratar de ganar más adeptos? Porque eso es lo que hace Tomás Rivera Schatz. Eso es lo que hace Jennifer González con la propaganda. Hay propaganda que puede estar en movimientos progresistas. Y hay propaganda desde la derecha que representan, por ejemplo, Tomás Rivera Schatz y Jennifer González Colón. Y eso, gente, hay que mirarlo críticamente, porque si no están cayendo en lo mismo. Importante. ¿Qué va a hacer hoy? Fíjense si realmente las comunidades se mueven como ellos se tienen que mover. ¿Ustedes saben para dónde va hoy la gente de Defiende Cabo Rojo? Para el Comité Especial de la Descolonización en las Naciones Unidas. Hoy a las 10 de la mañana. ¿A qué? A decirle que lo que está pasando en Cabo Rojo con el proyecto Esencia es producto de la colonización y de mantener Estados Unidos a Puerto Rico como colonia. Eso es un esfuerzo de las comunidades de Cabo Rojo, que ellos entienden que ese recurso que tienen disponible en ir a hablar ante la ONU los coloca en una posición distinta. Y ellos van a utilizar cualquier herramienta para llevar el mensaje, no a Esencia. Eso es de las comunidades. Eso no es de ningún partido político, es de ningún político que se siente hoy en la legislatura. Y hay que decirlo con todas las letras. Si algo está pasando en Puerto Rico, es que las luchas que se dan a nivel comunitario, que antes eran utilizadas, pero que todavía en este momento tienen esa mala costumbre por los políticos. ¿La gente se dio cuenta? No. La gente quiere asumir la representatividad. Claro, finalmente tienen que llegar al año de elecciones, tienen que votar por alguien. Y aquellos que hayan apoyado esas protestas, por eso, por lo menos hay una gente que piensa que por eso tienen que votar. Pero no es al revés. La lucha aquí, los palos los están cogiendo las comunidades. Los otros se retratan con Tomás Rivera Schatz para decir que ellos llevaron a Pellito. No. Miren, Pellito lo hizo solo. Pellito llegó solo y reunió a una gente. Y yo creo que eso es lo mejor que está pasando en Puerto Rico. Es orgánico. Nadie dirige a nadie. Si ustedes ven cómo votan en la legislatura, ustedes se darán cuenta si votan o no votan con ellos. Porque la consistencia no puede ser a veces. A mí no me vengan con el cuento de la estrategia, no, porque somos estratégicos mayay, como diría el gringo. No. Es dónde está la palabra y dónde pusiste la acción. Y yo creo que en ese nivel de hablar de las comunidades, hablemos de que aquí las comunidades se están tirando a la calle, están yendo al tribunal cuando pueden, están utilizando las herramientas, las estrategias que sean para llegar a denunciar lo que les está pasando. Vamos a la política partidista, que tiene mucho que ver hoy con la información pública y los medios de comunicación. Ustedes saben que yo le dije el viernes que a mí me parecía que habían colocado a WIPR, el nuevo presidente, David Reyes, que fue o tiene una plaza de periodista en WIPR, la habían utilizado para llevar a Francisco Domenech a exponer su teoría y sobre todo las dos querellas que presentó el pasado viernes ante la Oficina de Ética y ante el Departamento de Justicia con relación a Sebastián Negrón y unas imputaciones de intervención indebida y de conflicto en
relación a los decretos, por un lado, con relación a un pedido de decreto de su esposa, y por otro lado, intervención en aquellos decretos que se le daban a clientes del bufete de su abuelo. Es decir, Francisco Domenech fue ante Ética a decir exactamente lo mismo que le está imputando Sebastián Negrón a él con relación a Politank. Y yo les planteé que me parecía interesante que en la organización Servidores Públicos con Jennifer, David Reyes, presidente nombrado hace unas 3 semanas de WIPR, salió como uno de los representantes de esa organización que apoya a Jennifer González desde las agencias públicas. La presidenta es la del fondo, Enid González. Pero yo quiero que ustedes escuchen, porque esto lo descubrí ayer de la compañera Adriana Rosas, que lo colocó en sus redes, una compañera de uno de los canales de televisión, cómo Jan Peña Payano le contestó a la colega cuando el pasado viernes él trajo la información de qué iba a decir Francisco Domenech con relación a el asunto de su querella, de sus querellas. Vamos a escuchar. ¿Qué va a ser el mensaje de Domenech? En WIPR. Y van a hacerle preguntas. En WIPR. Va a ser en WIPR. ¿Quiénes van a hacer preguntas? ¿Él va a estar disponible Va a ser en para los medios? Por eso, pero no es una No va a estar conferencia de disponible para prensa. nosotros, entonces. Pero no hay preguntas, es lo que quiere decir usted, secretario. ¿Y lo pueden hacer disponible para nosotros en algún otro momento? Es público en WIPR. ¿Qué va a ser el mensaje de Domenech? En WIPR. Y van a hacerle preguntas. En WIPR. Va a ser en WIPR. ¿Quiénes van a hacer preguntas? ¿Él va a estar Va a disponible ser en para los medios? Por eso, pero no es una No va a estar conferencia de disponible para prensa. nosotros, entonces. Pero no hay preguntas, es lo que quiere decir usted, secretario. ¿Y lo pueden hacer disponible para nosotros en algún otro momento? Es público en WIPR. ¿Qué va a ser el mensaje? Fíjense cómo Jan Peña Payano, a la pregunta de la colega, y entiendo que Nuria Sebasco también se une a su reclamo, le contesta si él va a estar disponible para contestar preguntas. Jan Peña Payano le dice, es público, lo va a hacer en WIPR. No es público. En WIPR lo llevaron, lo sentaron a contestar preguntas que fueron preguntas dirigidas a establecer lo que él quería decir sobre el asunto de sus querellas. Sí contestó la pregunta de la compañera Mayra Acevedo de por qué ahora, que la gente se estaba preguntando por qué ahora él había salido con esas querellas cuando lo primero que pasó fue que Sebastián Negrón le imputa eso a él. Pero es incluso la información llamado por WIPR como exclusiva. Es decir, que lo que yo dije, sin tener el beneficio de este video, pero obviamente uno es más sabio que eso, además tiene más experiencia, de que en efecto están utilizando a WIPR para cargarle las maletas a la fortaleza, en este caso Francisco Domenech. Es la realidad. Ahí está, dicho por Peña Payano, a donde único va a ir el secretario de la Gobernación, es a WIPR. Nadie le puede cuestionar más allá de la colega de WIPR. Si ustedes escuchan la introducción de la entrevista hasta el final, se plantea en efecto que es una exclusiva. ¿Y quién lo plantea? No, yo no creo que sea la colega Mayra Acevedo. Y no es porque lleve mi apellido, es que la conozco. Y sé que ella siempre ha sido una empleada de WIPR. Pero el presidente de WIPR, David Reyes, que en efecto en algún momento fue periodista, de hecho, hasta que hace 3 semanas lo nombraron presidente, es parte de la organización de Servidores Públicos con Jennifer. Y no fue el sábado.
Yo pensé que había sido el sábado día antes. No, gente. David Reyes fue nombrado o fue escogido un día antes de que saliera la exclusiva en WIPR de Francisco Domenech. Es decir, que un día antes él estuvo en la sede del Partido Nuevo Progresista con el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges. Él estuvo allí de 5 a 8:30 mientras los servidores públicos estaban votando por quienes los iban a representar. Y él salió el representante de WIPR porque allí es donde se mueve la información pública. Así mismo dicho en la publicación de Facebook. Entonces, ¿qué me dicen? Que esta no es la manipulación ni la utilización de una corporación pública que sobrevive con fondos públicos, pero sobre todo, yo voy a ver qué piensa PBS sobre esto. Porque yo quiero que ustedes sepan que ahí hay fondos del sistema público de difusión pública de Estados Unidos. Alguien que me diga si no es susceptible de una querella ante PBS porque están utilizando la estructura de WIPR para hacer campaña política. Porque David Reyes no salió miembro de AELA por parte de WIPR. No, él salió el miembro de la organización Servidores Públicos con Jennifer. Ahí no dice gobernadora, ahí no dice, no, esta es la representante política. Esta es la representante del Partido Nuevo Progresista, partidista. Servidores Públicos con Jennifer. ¿Y quiénes estaban ahí? Acuden la Junta Reglamentadora de Servicio Público, PRITS y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. ¿Y quiénes son? ¿Y qué representa David Reyes? Pues la difusión de información pública. Ahí está, no me lo inventé yo. ¿Y esto cuándo lo pusieron? El jueves. Un día antes que llevaran a Francisco Domenech a contestar preguntas. ¿Sí? No. A vaciar los talking points. Lo lamento. Y fíjense que nosotros estamos hablando desde el análisis con relación a Cuba, de lo que no se permite en esa discusión de los movimientos progresistas en Puerto Rico, a ser críticos con relación a Cuba. Es uno de los grandes problemas que tiene los gremios del periodismo en Puerto Rico. Nadie quiere hablar de lo que otro colega ha hecho desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de lo que debe ser la profesión, sobre todo desde el punto de vista ético y del compromiso con el país. Nadie quiere pisarle un callo a nadie. Estas cosas hay que hablarlas, porque por eso es que muchos de los colegas que están a nivel de los medios tradicionales, la gente se cuestiona si tienen compromiso con el país, porque dejan que estas cosas pasen. Y David Reyes está diciendo públicamente, soy PNP, ¿y qué? Y David, tú me conoces. Le pedí tu teléfono a mucha gente, pero nadie me lo quiso dar. Me puedes llamar y tienes una conversación conmigo sobre este asunto. Y la primera pregunta que te voy a hacer te la hago desde aquí. ¿Cuál es tu responsabilidad con el país o con el Partido Nuevo Progresista? Es importante. Y entonces hay algo, gente, que me parece que ocurrió la semana pasada, que hay que traer, porque ustedes saben que Valery Rodríguez Erazo quiere correr, no sabemos todavía para qué. Hay gente que dice que quiere correr para la gobernación y está haciendo todo lo posible, sobre todo yendo a comunidades, yendo a escuelas, yendo a organizaciones sin fines de lucro, a decir que ya es lo más grande. Detrás, la estrategia de Elia Fernando Sánchez Sifonte y Edwin Miranda de COI. ¿Qué pasó? Pues miren, que en el caso que tiene o que tenía Jay contra
ellos contra Jay y contra Telemundo, y el productor de el programa que Jay tenía en Telemundo, increíblemente, ellos insisten en que la culpa es de los abogados, y el juez, presidente de la Corte, que ustedes saben, de la Corte Federal, que es el que ha visto este caso, el juez Raúl Arias Marzuach, dijo que ya estaba cansado, que es un juego de echar culpa y que el incumplimiento de los demandantes durante el último año ha sido deliberado y los demandantes han hecho representaciones materialmente inconsistentes a este tribunal. El tribunal concluye que el incumplimiento fue intencional. Lo más importante para mí, que no se olvide esta decisión y estos comentarios a través de las mociones, de las resoluciones realmente, en contestación a las mociones que les radican los demandantes Sánchez y Fonte y Rodríguez Erazo, es precisamente que ellos hablan de que fueron injustos con ellos con el Ricky Renuncia. Va más lejos Valery Rodríguez Erazo y dice que es un chiste lo del Telegram chat. Y en este momento hay un juez que está diciendo que incluso los abogados han malutilizado la información para tratar de que los demandantes no tengan que pagarle los gastos de abogados que sometieron los demandados en este caso. Y le va a tener que pagar $55,000 entre 46,983 que le adjudicó a Telemundo versus a Mojena, a las producciones de Mojena, 7,937.50. Y ustedes saben quién es el nuevo abogado en esta etapa, después que perdieron el caso por sus movidas intencionales, dice el tribunal. Peter Miller. Peter Miller es un fotuto del Partido Nuevo Progresista en Twitter. Que me llama la atención que en medio de todo esto cambió su foto de perfil. Ya no sale la cara de él, ahora sale el perro. ¿Será porque estamos bien claros de que Peter Miller es parte de todo esto? Y él no vio el caso, obviamente, desde el principio. Él solamente entró en esta etapa, pero es uno de los que está diciendo que la culpa es de los otros abogados. Que el juez le está diciendo, no sigan echando culpa. Yo creo que esta gente se están queriendo buscar una temeridad. Que le paguen los $55,000. Porque cuando corra, esto va a ser el lastre, si corre, para Valery Rodríguez Erazo. Que es de las que dice que ella no tuvo nada que ver, pero es contrario a lo que Elías Fernando Sánchez y Fonte le dijo a dos colegas periodistas hace un año. Que en efecto, quien manejaba ese caso y quien se quedó diseñando ese caso con los abogados fue ella. ¿Quién dice la verdad? ¿Elías Fernando Sánchez y Fonte o Valery Rodríguez Erazo? Me parece que ese caso va a seguir siendo importante para todo lo que va a pasar políticamente en Puerto Rico. Entonces llegamos a lo que es parte de nuestra información que siempre queremos sacar análisis, en este caso nuestro exclusivo, si se quiere decir de alguna manera, que tiene que ver con lo que pasó el pasado viernes en la discusión o la no discusión de la resolución 548, que es la resolución de investigación sobre lo que dijo Sebastián Negrón contra Francisco Domenech. En esa investigación, y si no la han leído, les pido que la lean, en bonitasradio.net publicamos una columna del abogado exsecretario del Departamento de la Vivienda de la Administración Popular de Rafael Hernández Colón, exsecretario del Senado y presidente de la Comisión Legislativa de los Sucesos del Cerro Maravilla, Ariel Nazario, que establece claramente lo que para él es un problema en todo lo que tiene que ver con esa investigación legislativa y cómo la está llevando Tomás Rivera Schatz. Lo primero que me parece importante que trae esa columna es decir que no olvidemos que esta investigación tiene un
corte político-partidista, porque estamos hablando de una investigación intrapartido nuevo progresista. Lo que yo he llamado la pelea por el control de la chequera pública. ¿Quién tiene los contratos y quién tiene poder sobre los contratistas en Puerto Rico? Entre el bando de Jennifer González y de Tomás Rivera Chats. Obviamente, el abogado Nazario establece que hay un protocolo o un reglamento de ejercer ese poder legislativo, que como él bien dice, no es absoluto, es bien amplio, pero no es absoluto. Y cuando Tomás Rivera Chats trae esta investigación, hay un antecedente, incluso jurídico, incluso que ha sido resuelto por los tribunales. Y en ese sentido me parece que Ariel Nazario fue honesto, hablando de honradez histórica. Porque lo que pasó en Maravilla fue precisamente que la minoría o la mayoría del Partido Popular, que era la que tenía en sitio toda la petición de investigación, trató de que las minorías no fueran parte de esa investigación. Y fueron a los tribunales y el tribunal decidió que tenían que darle representación a la minoría. Y hay un caso resuelto, y lo voy a citar porque me parece que es importante, según lo que trajo en su opinión el exsecretario del Senado y expresidente de aquella comisión legislativa, cuando él dice que el caso Silvia Iglesias versus Hernández Agosto es en efecto lo que llevó un miembro del Partido Nuevo Progresista, como olvidar a Silva, el ex senador, se me olvida el primer nombre, versus el presidente del Senado, Hernández Agosto. Para esa investigación, ¿qué es lo que significa que tenga participación la minoría? Que tenga un investigador como parte de esa comisión investigadora. Que tenga representación y tenga manejo y tenga contacto con la prueba. Porque no puede ser que Tomás Rivera Chats, el que trae el pedido de investigación, sea juez y parte. ¿Por qué? Porque él es un PNP que está, esto lo digo yo, no lo dice Ariel Nazario, él es un PNP que, como yo he traído con evidencia, ha querido proteger a los que tiene allí como contrato, como el exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, como al propio Antoni Maceira, que también lo tiene bajo contrato. Porque son parte de los problemas que tiene el pueblo de Puerto Rico con un gobierno que se reparte el dinero público a base de quien nos da dinero cada 4 años. A base de quien nos cabildea para que le bajemos tal o X proyecto. Entonces, la representatividad, como se supone en una democracia, de la minoría, coloca a la minoría pues trayendo la información que entiende que tiene que traer y fiscalizando, porque para eso están ahí. Se supone que los legisladores del PNP también fiscalicen, pero sabemos que no fiscalizan a la gente del PNP. Sabemos que Tomás Rivera Chats está haciendo esto solamente con un bando. Debería traer a todos, como debía traer a Mariela Ballines, con relación a cómo vendió las parcelas del distrito T-Mobile, el llamado distrito de convenciones, donde está el esfuerzo de Prisa y de Federico Estuve. ¿Cómo fue que se vendieron sin subasta y sin nada? Y se vendieron al mismo precio que ya habían estado fijados desde el 2016. Todo eso es lo que está en juego aquí. Porque estamos hablando del mismo PNP. No estamos hablando de dos PNP, estamos hablando del mismo PNP. Administración Fortuño, administración Ricardo Rosselló Neivares, Wanda Vázquez Garceta, administración Pierluisi y administración Jennifer González. A la de Fortuño ellos no llegan en este momento, pero son 17 años de Partido Nuevo Progresista. Ya incluso dejaron de ser
el Partido Popular dejó de ser el que más tiempo ha estado en el gobierno. Ya está en empate. Y todo eso es importante a la discusión. Yo quiero que ustedes escuchen cómo descartó Tomás Rivera Chats la intervención de una de las suyas, de una senadora del Partido Nuevo Progresista que quiso intervenir en la discusión de la resolución 548, bien breve. Vamos a escucharlo. Del Senado 548, medida que ha sido descargada de comisión. Para que se apruebe la medida. Señor presidente, un turno para la medida. Ya se aprobó la medida, compañera. Señor presidente, reconsidere porque estaba hablando antes de que usted dijera que la medida estaba aprobada. Pero el presidente soy yo. Ya se no aprobó la estoy medida. dudando que usted es el presidente, muy es que bien. para récord estoy indicando muy bien, pues que había entonces usted puede solicitado. emitir un voto explicativo. Perdón. Puede emitir un voto explicativo, ya se aprobó. Qué conveniente, señor presidente. Muy conveniente. Esa es la conveniencia. Para usted es conveniente. Y para todo el mundo. Y para todo el mundo. Ahí puede escribir sin ningún problema. Próximo asunto. Próximo asunto. Próximo asunto, el proyecto del Senado 548, medida que ha sido descargada de comisión. Para que se apruebe la medida. Señor presidente, un turno para la medida. Ya se aprobó la medida, compañera. Señor presidente, reconsidere porque estaba hablando antes de que usted dijera que la medida estaba aprobada. Pero el presidente soy yo. Bueno, ustedes escucharon cómo el presidente del Senado descartó que Soto Aguilú trajera una discusión, sus comentarios sobre el asunto de esa resolución. Pero el presidente soy yo. Ustedes me dicen a mí que Tomás Rivera Chats se atreve a hablar de Cuba y de Venezuela. Se atreve a hablar de que allí no los dejan hablar. Pero si él lo hizo con una correligionaria suya, que de hecho es la única que se atreve a hacerle frente al presidente del Senado. Roxana Soto Aguilú es la única que ha venido a establecerle al presidente que él es déspota en el ejercicio del poder. Y el pasado viernes dijo, qué conveniente. Yo no sé qué era lo que quería traer Roxana Soto Aguilú. Soy honesta, no lo sé. Pero Roxana Soto Aguilú hace esto en un momento en que surge de una actividad donde estaba el jueves de cumpleaños buscando chavitos, Tomás Rivera Chats. Dice que él va a encabezar la papeleta del 2028. Yo soy bien honesta en esto. Yo no creo que Tomás Rivera Chats se vaya a lanzar. Tomás Rivera Chats tiene encuestas que le dicen que él no gana. Dentro del Partido Nuevo Progresista, yo no creo que Tomás Rivera Chats tenga un voto de un victorioso, de un popular, o de una persona que jamás haya ido a votar. O de un independentista menos. Así es que yo no creo que eso que dijo es que va a encabezar la papeleta para ser gobernador, a menos que no tenga bien claro que la reforma electoral le va a dar la ventaja desde el truco en las urnas. Pero en todo esto estamos hablando que Tomás Rivera Chats quiere ser juez parte en esa investigación. Ni siquiera dejar entrar a la gente que pueden ser bando de Jennifer González como Roxana Soto Aguilú. Pero no se supone que esto es una democracia. No se supone que Tomás Rivera Chats habla de que esta es la democracia, la ventana a Latinoamérica, el espejo. Y no deja hablar a la mayoría. Olvídense de la minoría. Estamos bien claros de lo que Tomás Rivera Chats no hace con la minoría. Dice Ariel Nazario que la regla 14 establece la participación de la minoría y que esa investigación tiene que ser por la regla 14 del reglamento del Senado. Y hasta el momento eso no ocurre. Escuché a Luis Javier Hernández de la minoría del Partido Popular diciendo, y vamos a ir y vamos a establecerle al presidente del Senado que aquí tiene que haber participación de la minoría hasta el momento. Esa no es la línea de Tomás Rivera Chats. Eso es importante. Y esa es la discusión que tiene que estar dándose allá afuera, pero a todos los niveles. Pero me dicen que uno que es analista político desde el Partido Nuevo Progresista
en un medio tradicional, dice que no, porque Carlos Johnny Méndez es decente. O sea, ahora la discusión en los medios tradicionales es quién es decente y quién no es decente, porque todos se están acusando de corruptos. Esa es la discusión más importante, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando de ejercicio en el poder, y nosotros sabemos cómo Tomás Rivera Schatz ha escogido a los fiscales, ha escogido a los jueces y ha metido a todo el que él quiera manipular y que le sea leal en las agencias públicas. Esa es la democracia en Puerto Rico. Vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden, siempre que estemos en vivo pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal, de este esfuerzo de chat. Florence está por ahí, llegó tempranito desde Yauco. Ricardo Núñez, salúdame a Elsa siempre. Vivian López Pérez, Ilvin Maldonado, Madeline Rivera, Norberto Cancel, María Colón Sánchez desde La Montaña, saludos querida. Iber Grajales desde Bayamón, Ariel Cartagena, está por ahí María Isabel Santiago, Isla Rodríguez, Ivonne Padua, Nelson Guzmán, Heidi Ramírez desde Michigan, Sandra Infanzón, Ed Méndez, y también está por ahí María Buzó. Gracias por estar, José Miguel Morales, Michelle Shooter, Adalberto, Papo Donner. Papo, gracias a tu aportación, a todos los que aportan a través de PayPal y tarjetas de crédito. Gracias, nos llegó. Johanna Álvarez, Po de Café, buenos días, ese no lo conozco, ese es nuevo. Gracias por estar por ahí. Nereida Ramos también está. Ismael Rosario, gracias por eso. Dice Eric, el troll, que Jennifer González como quiera gana en el 28. Con 5 aspirantes a la gobernación, el PNP gana cómodo. Ok, gracias Eric por tu comentario. Martina Arroyo, saludos desde San Sebastián. Martina, tú estás cerca. Llegate allí a Carbón de Palo en Mayagüez, en la marginal allí de Guanajibo. Vamos a estar allí 1 de agosto a la 1 de la tarde, entre 1 y 5. Faltan 8 personas para que se inscriban con Cintia, con Kengre y con Milagro, que quieren irse en la guagua de la Sultana saliendo de Río Piedra. Comuníquense, voy a poner el post hoy. Ya Cintia me dio las coordenadas. Comuníquense porque pueden salir de allí, pero en esa guagua los van a Río Piedra y los traen después de las 5 hacia San Juan. No gastan en peaje, no gastan en gasolina y la pasan súper bien, porque allí la vamos a pasar bien. Martina también está por ahí, ya lo dije. Gracias por estar, gente. Gracias por todo. AM 8M. Jan, payaso, más payaso imposible. Eso dice AM. No sé quién eres, pero bienvenido a Bonita Radio. Bienvenida, porque no te había visto. Recuerden, pueden también donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com, bonitasradio.net, siempre en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH Móvil. También en envío de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y lo envían a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por todo. Compartan nuestros contenidos. Estamos bien arriba en las suscripciones. Suscríbanse al canal. Compártanselo en WhatsApp. Díganle a la gente, aquí es donde te enteras. Análisis, contexto histórico, sobre todo investigación. Nos vemos mañana a la misma hora y por este mismo canal. Que la pasen súper bien. Buen inicio de semana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21.
puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.